Nunca pensé que el dinero pudiera destruir una familia de una manera tan silenciosa. Siempre creí que las peleas verdaderas ocurrían con gritos, insultos y puertas azotándose, pero lo nuestro fue diferente. Todo empezó con una simple llamada que recibí un martes por la mañana mientras estaba trabajando. Era una vecina que conocía desde niño. Su voz sonaba nerviosa. Me preguntó si ya había ido a sacar mis cosas de la casa. Me quedé completamente confundido. Le respondí que no entendía de qué estaba hablando. Hubo unos segundos de silencio hasta que dijo que unos hombres estaban entrando a la propiedad con llaves nuevas y que había un camión de mudanzas estacionado afuera. Pensé que se trataba de un error. Le agradecí la llamada y colgué. Inmediatamente marqué el número de mi hermano mayor. No respondió. Lo intenté otra vez. Después llamé a mi madre. Ella tampoco sabía nada. Su voz comenzó a temblar cuando le conté lo que estaba pasando. Me dijo que seguramente era una confusión porque nadie podía vender esa casa. Esa casa había pertenecido a nuestros padres durante más de 40 años. Ahí crecimos los 4 hermanos. Ahí celebramos cumpleaños, navidades, reuniones familiares y también despedimos a nuestro padre cuando falleció. No era solo una propiedad. Era prácticamente el único lugar donde todavía nos sentíamos una familia. Salí del trabajo sin pedir permiso y manejé durante casi 1 hora hasta llegar. Desde la esquina pude ver el camión estacionado frente a la casa. Había cajas en el jardín. 2 hombres estaban cambiando la cerradura de la puerta principal mientras otros cargaban muebles. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Bajé del auto y corrí hasta la entrada. Les pregunté quién les había dado autorización para entrar. Uno de ellos me respondió con absoluta tranquilidad que los nuevos propietarios habían comprado legalmente la vivienda y que ellos solo estaban haciendo su trabajo. Pensé que era una broma de muy mal gusto. Les dije que esa era la casa de mi familia. Uno de los hombres sacó una carpeta y me mostró una copia del contrato de compraventa. No pude leer todos los detalles porque estaba demasiado alterado, pero sí alcancé a ver una firma que conocía perfectamente. Era la firma de mi hermano. Sentí una mezcla de rabia y desconcierto. Volví a llamarlo una y otra vez. Ninguna llamada fue respondida. Entré a la casa antes de que terminaran de sacar las cosas. Todo estaba patas arriba. Los cajones abiertos. Las fotografías familiares apiladas en cajas de cartón. Los cuadros que mi padre había colgado con tanto orgullo estaban apoyados contra una pared esperando ser retirados. Caminé por cada habitación sintiendo que estaba viendo desaparecer mi infancia frente a mis ojos. Encontré el viejo reloj del comedor envuelto en plástico. Encontré los álbumes de fotografías donde aparecíamos todos sonriendo cuando todavía creíamos que nada podía separarnos. Encontré incluso la silla donde mi madre se sentaba todas las tardes a tejer mientras escuchaba la radio. Todo estaba siendo tratado como simples objetos sin valor. Mi madre llegó unos minutos después acompañada por mi hermana menor. Apenas cruzó la puerta comenzó a llorar. No podía entender lo que estaba viendo. Se acercó a uno de los trabajadores y le dijo que esa era su casa. El hombre solo respondió que él seguía órdenes. Mi madre repetía una y otra vez que debía existir un error. Que nadie podía vender esa propiedad sin avisar. Que todos éramos herederos. Mi hermana intentó tranquilizarla mientras yo seguía marcando el teléfono de mi hermano. Nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Decidimos ir directamente a buscarlo a su departamento. Cuando llegamos no había nadie. Los vecinos nos dijeron que había sacado todas sus cosas hacía varios días. Uno comentó que incluso había visto un camión de mudanzas durante el fin de semana. Nadie sabía hacia dónde se había ido. Aquello comenzó a sentirse mucho más extraño. No era una venta impulsiva. Había planeado todo cuidadosamente. Había esperado el momento exacto para desaparecer antes de que descubriéramos lo ocurrido. Durante los días siguientes recorrimos notarías, oficinas municipales y registros públicos intentando entender cómo había sido posible. Cada documento que aparecía solo aumentaba nuestra confusión. En el expediente figuraban autorizaciones aparentemente válidas, firmas certificadas, poderes notariales. Todo parecía estar en regla. Sin embargo, ninguno de nosotros recordaba haber firmado absolutamente nada relacionado con la venta. Mi madre juraba que jamás había otorgado un poder a nadie. Mi hermana tampoco. Yo mucho menos. El abogado que consultamos revisó toda la documentación durante horas sin decir una palabra. Finalmente levantó la vista y nos hizo una pregunta que todavía recuerdo perfectamente. Nos preguntó si alguna vez habíamos firmado documentos en blanco confiando en nuestro hermano. Nos miramos entre todos sin hablar. Poco a poco comenzaron a regresar recuerdos que habíamos olvidado. Después de la muerte de nuestro padre hubo muchos trámites. Nuestro hermano siempre decía que él podía encargarse de todo porque era el mayor y entendía mejor los asuntos legales. Varias veces nos pidió firmas rápidas para resolver papeles relacionados con impuestos, sucesiones y servicios.
Nunca desconfiamos de él. Firmábamos donde nos indicaba porque era nuestro hermano. Porque jamás imaginamos que pudiera utilizarlas para otra cosa. El abogado respiró profundamente antes de continuar. Nos explicó que todavía era pronto para sacar conclusiones, pero que algunas hojas parecían haber sido completadas mucho después de ser firmadas. Aquellas palabras me dejaron helado. Sentí que alguien me arrancaba el piso bajo los pies. Si eso era cierto, significaba que todo había sido planeado desde hacía mucho tiempo. No era una decisión de último momento. Era un plan cuidadosamente preparado mientras nosotros seguíamos confiando ciegamente en la persona que había compartido nuestra misma mesa durante toda la vida. Esa noche regresé solo a la casa. Los nuevos dueños todavía no se habían mudado porque estaban haciendo algunas remodelaciones. Me quedé sentado frente a la reja durante más de una hora observando las ventanas apagadas. Recordé cuando mi padre me enseñó a montar bicicleta en esa misma calle. Recordé las tardes en que jugábamos fútbol en el jardín hasta que anochecía. Recordé las discusiones familiares que siempre terminaban con una comida compartida. Nunca imaginé que el final de nuestra historia llegaría de una forma tan fría. Mientras estaba ahí sentado vi una luz encenderse en la habitación de arriba. Pensé que era uno de los obreros, pero segundos después distinguí claramente la silueta de alguien observándome desde la ventana. Permaneció inmóvil durante varios segundos y luego desapareció sin dejar rastro. No le di demasiada importancia en ese momento, pero al día siguiente descubriría algo que haría que la venta de la casa dejara de ser el problema más grande de toda nuestra familia. Al día siguiente regresé a la casa decidido a descubrir quién había estado observándome desde la ventana. Apenas llegué vi varios vehículos estacionados frente a la propiedad. Los nuevos dueños estaban supervisando unas remodelaciones. Me acerqué con la esperanza de recuperar algunas pertenencias familiares que todavía seguían dentro. El hombre que había comprado la casa me recibió con respeto. Me dijo que lamentaba profundamente toda la situación y que él tampoco conocía la historia completa. Había adquirido la vivienda por medio de una inmobiliaria y todos los documentos parecían estar en regla. Incluso me mostró el contrato de compraventa y el comprobante de la transferencia bancaria. La cantidad era mucho menor al verdadero valor de la casa. Aquello me sorprendió todavía más. Nuestro hermano no solo había vendido el hogar de toda la familia, también lo había hecho por un precio ridículamente bajo. Mientras caminábamos por el interior encontré una vieja caja de madera escondida detrás de un armario que los trabajadores todavía no habían movido. Reconocí la caja inmediatamente porque había pertenecido a mi padre. Siempre la mantenía bajo llave y nunca permitía que nadie la abriera. El nuevo propietario me dijo que podía llevármela si era de nuestra familia. La abrí con las manos temblando. Dentro había fotografías antiguas, varias cartas y un sobresellado con mi nombre y el de mis hermanos. Ninguno de nosotros sabía de su existencia. Esa misma tarde nos reunimos en casa de mi madre para leer el contenido. La carta estaba escrita por nuestro padre pocos meses antes de morir. Explicaba que la casa jamás debía venderse mientras nuestra madre siguiera con vida porque representaba el esfuerzo de varias generaciones. También detallaba cómo debía dividirse la herencia y advertía que nunca firmáramos documentos sin leerlos, sin importar quién los presentara. Al terminar de leer, mi madre rompió en llanto. Era como si mi padre hubiera intentado protegernos incluso después de su muerte. Entre los papeles apareció otro documento mucho más importante. Era una copia certificada del testamento original que resultaba muy diferente al que nuestro hermano había presentado años atrás. El abogado comparó ambos documentos y encontró varias inconsistencias. Aquello bastó para que iniciara una investigación formal. Durante las semanas siguientes comenzaron a aparecer pruebas que nadie esperaba. La firma de mi madre había sido copiada en varios formularios. Algunas fechas no coincidían. Había documentos registrados cuando mi madre estaba hospitalizada y era imposible que hubiera asistido personalmente. Poco a poco el rompecabezas empezó a tomar forma. Finalmente localizaron a mi hermano en otra ciudad. Había comprado un departamento de lujo, un automóvil nuevo y había invertido parte del dinero en varios negocios. Cuando fue citado para declarar insistió en que todos habíamos estado de acuerdo con la venta y que simplemente ahora nos habíamos arrepentido. Sin embargo, las pruebas hablaban por sí solas. Los peritos confirmaron que varias firmas habían sido alteradas y que algunos documentos habían sido completados mucho tiempo después de haber sido firmados. El juicio duró casi un año. Fue uno de los periodos más difíciles de nuestras vidas. Cada audiencia significaba revivir recuerdos, escuchar mentiras y ver cómo alguien que había crecido junto a nosotros intentaba justificar lo injustificable. Mi madre envejeció mucho durante esos meses. Ya no lloraba como al principio. Simplemente guardaba silencio. Creo que el dolor más grande no era haber perdido la casa. Era aceptar que uno de sus propios hijos había traicionado la confianza de toda la familia. Cuando finalmente llegó la sentencia, el juez declaró inválida la compraventa debido a las irregularidades encontradas y ordenó que la propiedad regresara legalmente a nombre de los herederos legítimos.
Los compradores recibieron la devolución íntegra de su dinero porque también habían sido víctimas del engaño. Mi hermano fue condenado por los delitos relacionados con la falsificación de documentos y el fraude patrimonial. Escuchar la sentencia no me produjo alegría. Solo sentí un enorme vacío. Nada podía devolvernos los años perdidos ni reparar todo el daño que había causado. Recuperamos la casa varios meses después. Entrar nuevamente fue una experiencia difícil. Las habitaciones seguían siendo las mismas, pero ya no transmitían la misma paz. Decidimos restaurarla poco a poco. Pintamos las paredes, volvimos a colocar las fotografías familiares y arreglamos el jardín que mi padre cuidaba con tanto cariño. Cada rincón parecía recordar todo lo que había ocurrido, pero también nos daba la oportunidad de comenzar de nuevo. Un domingo, mientras limpiábamos el ático, encontramos una vieja caja de herramientas de nuestro padre. Dentro había una pequeña nota escrita con su letra. Solo decía que una familia puede sobrevivir a la pobreza, a las enfermedades y a los años, pero muy pocas sobreviven cuando la confianza se rompe. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Nunca volvimos a tener contacto con mi hermano. Algunos familiares intentaron convencernos de perdonarlo, pero el perdón no siempre significa volver a abrir la puerta a quien decidió destruir todo lo que amábamos. Con el paso del tiempo comprendimos que la verdadera herencia nunca había sido aquella casa, sino los recuerdos que habíamos construido dentro de ella. La casa pudo recuperarse. La confianza, en cambio, jamás volvió a ser la misma. Desde entonces aprendí que las peores traiciones casi siempre llegan de las personas en las que más confías, y que un solo acto de ambición puede destruir en unos días lo que una familia tardó generaciones enteras en construir.